Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Este es el resumen del arco 6 de Re:Zero. El resumen completo con un nuevo audio. Continuemos. En el resumen anterior, nuestros héroes se enfrentaron al culto de la bruja, vencieron a Regulus Corneas. Los Gula escaparon, al igual que Capella. Subaru adquirió el gen de la avaricia. Luego de esos acontecimientos, nuestros héroes se reúnen y comienzan a conversar para ver cómo arreglar el problema sobre las personas desaparecidas que fueron borrados por Gula, las moscas, el veneno de Crutch, el hermano de Julius que está en un estado como de arren, al igual que Julius que ha sido olvidado, y entre otros problemas, ¿no? La idea era buena, pero todos estaban preocupados, ya que la solución se encontraba en una torre, la torre de Pleiades, donde se decía que había bastante conocimiento, pero allí había un sabio, y ese sabio mataba a todo aquel que se acercara a la torre. Además de que en ese lugar, a su alrededor, había muchísimas mabestias. Estaba plagado de mabestias. Recordemos que ahí cerca está el lugar donde la bruja fue sellada. Subaru y Anastasia hablan en privado, donde Subaru menciona que ella no es Anastasia, sino Aikine, el espíritu artificial. A lo que ella dice que solamente Subaru y Aldebarán se han dado cuenta de ello. Y que hay un motivo especial, ¿no? Que está en el cuerpo de Anastasia, no porque quiera, sino porque debido a que la protegió en el arco 5, estuvo mucho tiempo y se quedó atrapada. Tomó prestado su cuerpo para ayudarlo en la emergencia contra los enemigos del arco 5. A lo que el espíritu comienza a explicar que Anastasia nació con una déficit en su puerta y que por estar demasiado tiempo en su cuerpo no puede devolverla a su estado original, al menos por ahora. Por lo tanto es atrapada en el cuerpo de Anastasia y la conciencia de Anastasia quedó atrapada en su ot. Por eso necesita ir al sabio Chaula para arreglar ese problema. También menciona Aikine que es su destino llevar allí al torbe y así lo quiso su creador. Es decir, algo estaba relacionado con Aikine en la atalaya. Después de unos días después de la batalla y toda la vaina, nuestros héroes Subaru, Beatriz, Emilia, Julius y Anastasia se dirigen a la mansión del Marqués, en una carroza la cual era de Anastasia. Una vez que Subaru y nuestros héroes llegan a la mansión de Roswell, sean interceptados, bueno, al menos Subaru por Petra. Petra lo saluda de forma apasionada y se lanza hacia él, hacia Sotcome, quitándole el aire a Subaru. Petra dice: bienvenidos invitados, felicidades por llegar aquí después de su tan largo viaje. Yo seré su guía hacia la mansión. Así nuestros héroes se dirigen a hablar con Roswell. Roswell estaba al corriente de todo, ya que ya le habían informado por medio de cartas y toda la vaina. A lo que Roswell se da cuenta, ¿no?, que nuestro héroe Subaru, él sí recuerda a Julius, al igual que a Ren, a diferencia de los demás. A lo que le dice Subaru que él debe cuidar de Julius, ya que Subaru era alguien especial. Roswell así comienza a entrar en contexto sin pretexto con Julius sobre su situación. A lo que Roswell también menciona que aunque Julius ha sido devorado por Gula, los espíritus aún lo rodean, es decir, aún siguen con él. También dialogan sobre la Sony y los últimos supervivientes, siendo Ran y Rain. Claro, nadie más aparte de Subaru recuerda a Rin, solo nuestro prota la recuerda. Y así nuestro grupo se dispersa. Subaru se dirige hacia donde tenían encerrada a Meili, mientras que Beatriz se queda con Roswell y comienzan a conversar. Subaru interroga a Meili, pero se sorprende cuando ella le menciona que ya tiene dos. Es decir, se refiere a Meili a que tenía dos genes de la bruja, Subaru. Recordemos que ya derrotó a Pereza y ya derrotó a Regulus, y que nunca había visto un candidato en comparación a él. Poco después los demás van donde estaba Subaru. Comienzan también a conversar con Meili y le piden su ayuda. Recordemos que Meili tiene la habilidad de domar mabestias, ¿no? Y se van a un lugar donde hay muchas mabestias. ¿Quién mejor que Meili para que les ayude? Al principio ella se niega mientras jugaba con sus peluches. Anastasia le pregunta a Subaru si no le guardaba rencor a Meili. Subaru dice: es el deber de los más grandes hacerse responsable de los niños, aunque no niega que lo que Meili había hecho era un gran crimen. Emilia dice que Subaru está en lo cierto al decir eso. Subaru trataba a Meili bien, como una niña, y le daba sus juguetes, le cosía sus juguetes. Subaru sabe coser juguetes. Finalmente, para resumirlo, consiguen convencerla. Subaru le regala un nuevo peluche y la pone muy feliz. Recordemos que aunque ella sea una asesina profesional, todavía es una niña y tiene la mente de una niña. Le gustan los juguetes, los juegos, etc. Y bueno, Subaru tiene el don de ser el Lolimance. Subaru le promete darle una habitación de lujo a Meili. Antes de partir, Subaru visita a Ren, diciéndole que podría ser capaz de salvarla. Luego aparece Ran, y después de los insultos y los cambios de diálogo entre Subaru y él, ella también le informa que los acompañaría junto con Ren hacia la torre de Pleiades. Ran le había pedido permiso a Roswell para que le dejara ir hacia la torre de Pleiades. Roswell lo aceptó,
porque vio mucha determinación en Ram. El grupo comenzó su viaje hacia la torre, el cual duraba 20 días. De camino, pararon a descansar en una ciudad cercana, Mitura, donde el grupo paró para planear su trayectoria, revelando que de camino había un difícil desierto que cruzar, pero que Meili y sus habilidades se había ofrecido voluntaria para que con ella siendo de guía no habría problema. Una vez que llegaron al desierto, empezaron a tomar descansos a cada rato. Emilia creaba torres de hielo para dejar marcas de progreso en caso de que se pierda. En un cierto punto, Subaru empezó a dudar de Meili. Pensaba que tal vez nos está engañando, tal vez nos guarda rencor, o tal vez está planeando desviarnos del camino, o tal vez está planeando asesinar, ya que recordemos, ella era una asesina profesional. Mientras tanto, sin que nuestros héroes se enteraran, el sabio Chaula estaba destruyendo las torres que dejaban en el camino. Después de un largo día, el grupo se detiene para pasar la noche. El grupo comienza a entrar en contexto sin pretexto y analizar la situación. Comienzan a hablar y decir que no se están acercando a la torre, que por alguna razón están demorando. Anastasia teorizó lo siguiente, que tal vez es culpa de miasma. Después de todo, satelas selladas cerca de esta región, y que por culpa de ella la zona cercana está llena del miasma de la bruja. El espacio se distorsiona, lo que hacía que viajaran al mismo lugar una y otra vez sin avanzar. Así nuestros héroes tardaron unos días en encontrar una apertura, pero finalmente consiguieron pasar las dunas de arena, cuando de repente llegan a un gran prado de flores, donde se encontraban unas mabestias llamadas Oranguma, unas mabestias cubiertas de flores, y así entran en batalla. También aparece un gusano de tierra. Al principio comienzan a pasar este tipo de mabestia gracias a las capacidades de Meili de controlar a las mabestias, pero después de un problema, donde el dragón de tierra con el cual viajaban se volvió loco, y así despierta las manadas que habían ahí cerca y son asesinados. Así nuestros héroes se vieron en aprietos, se vieron obligados a correr de los Orainguma, de estos osos con flores, ya que Dragoma los había despertado, ¿no? Y nuestros héroes se vieron en aprietos y comienzan a correr. Y mientras nuestros héroes huían del enemigo, cuando de repente, ¡fua!, cayeron rayos láser. Nuestros héroes estaban siendo vaporizados por los rayos del Sabi. Al regresar de la muerte, Subaru se encontraba justo en el momento antes de meterse en el problema con los osos de flores, a lo que Subaru trató de advertirles a los demás, aunque en realidad fue demasiado tarde. Otra vez ocurre lo mismo, y Subaru comienza a correr y huir del enemigo. Aunque esta vez Subaru intenta tomar otra ruta, Meili comienza a invocar a una mabestia en forma de gusano de tierra, pero termina siendo cortado en dos, haciendo que su cadáver separe a Subaru y Beatriz de los demás. Son atacados nuevamente por los rayos del sabio. Al principio comienzan a esquivar varios ataques, ya que Patracia era muy bueno esquivando y corriendo, pero finalmente uno de los rayos alcanza a Subaru. Beatriz dice: Subaru, esto no es correcto, supongo. No puedes morir. No mueras, por favor. No dejes a Betty atrás, por favor. Subaru. Y en toda esa escena Subaru se dice a sí mismo: tiene una cara adorable. Me gustaría al menos secar sus lágrimas. Y él usa su mano invisible para secar las lágrimas de Beatriz. Usa su mano invisible para limpiarle las lágrimas a Beatriz. Regresando nuevamente de la muerte, Subaru, atormentado por sus muertes anteriores y sin entender mucho sobre los rayos que los estaba matando, preocupado analiza la situación. Recuerda la cara de Beatriz justo cuando había muerto. Beaco, te amo, y la abraza con fuerza. Luego consigue calmar al dragón. Usa su mano invisible. Julius se percata también que su dragón estaba tenso y también lo calma. Pero recordemos que el carroza de Julius lleva a los demás integrantes. Posteriormente, el plan era retirarse de la pradera. Subaru creó un plan para pasar a la zona usando el EMM, uno de los encantamientos creados con Beatriz, para bloquear los ataques, y después de tener directamente un láser con EMN, al ver que no aguantaba, decidió usar EMT. Mientras todos los demás atacaban y usaban sus habilidades y poderes, Emilio usaba su hielo, Julius usaba su espada. Todos ganaban tiempo mientras Subaru y Beatriz se apoyaban para usar la habilidad y salir de ese lugar. Subaru pide a Beatriz crear un portal para escapar de allí, pero no fue una buena idea. Por culpa del EMT, el portal explota y teletransporta a todos nuestros protagonistas a diferentes lugares. Así Subaru despierta encontrándose con Ran, Anastasia y Patrache debajo de las dunas de arena, donde comienzan a ahogarse con la arena. Mientras tanto, el sabio Chaula, que observaba desde esa torre, se comentaba a sí mismo que estaba feliz de haberlo encontrado finalmente. Afortunadamente, el grupo consigue salvarse
entrando en un tipo de subterráneo pasadizo secreto, y ellos decidieron aventurarse por ese camino. Llegaron a un camino donde habían dos caminos, se dividía, decidieron ir por la izquierda, pero terminaron en una trampa. Se encontraron con un lavao, un monstruo sin cabeza que tiene un cuerno en lugar de ojos y una gran boca en el pecho, que grita como un bebé humano. Ese enemigo incinera a todos en cuestión de segundos. Regresamos de la muerte, Zoro se encuentra que tiene un nuevo punto de guardado, siendo esta vez cuando se despertó con Ran, Anastasia y Patrache. Y el grupo sí otra vez repiten lo mismo, ¿no? Se aventuran otra vez por el camino, aunque esta vez Subaru decide tomar el camino de la derecha. Pero pasa algo inesperado. Debido a la gran concentración de miasma en esa zona, todos se enloquecen y comienzan a luchar entre sí, a pelear a muerte entre ellos. Y así le provocan la muerte a Subaru. Este recuerdo le causa náusea, pero Ran rápidamente consigue calmarlo y el grupo comienza su camino por tercera vez. El grupo comienza a ir con la izquierda, se encuentran otra vez con este enemigo lavao. Mientras batallaban y daban todo de sí, Subaru casi muere. Ran lloraba. Ran dice que su muerte es inevitable, ya que mientras estaban batallando estaban en apuros y Subaru estaba ahí a punto de morir. Pero aparece el sabio Chaula, le tira un rayo, destruye la bestia, a lo que Subaru, que estaba observando, perdió la conciencia y cerró los ojos. Subaru se encuentra otra vez en el mundo de las sombras. Subaru tenía alucinaciones de Betelgeuse y Regulus, a lo que ignora a ellos y se centraba en Satella. La apariencia de Satella era más clara que las anteriores veces. Como de costumbre, Satella le decía que lo amaba una y otra vez. Subaru vuelve otra vez en sí, recupera la conciencia y abre los ojos. Se da cuenta que se encontraba en la Torre de las Pléyades, donde se encuentra con Beatriz, la cual le avisa felizmente que todos están sanos y salvos. Una vez levantado, Chaula entra y desesperadamente salta y abraza a Subaru, y lo abraza muy fuerte, mientras gritaba que no lo soltaría, y le decía, maestro, maestro. Y así después todos se reúnen. Emilia, al ver esta situación, esta escena, se ponía muy celosa, estaba un poco molesta. Le da una patada a Subaru. Y así nuestros héroes entran en contexto sin pretexto y comienzan a explicarle a Subaru, ¿no? Diciéndole que intentaron hablar con Chaula, el sabio Chaula, pero que el sabio se negaba a responder sus preguntas. Decía que fue Subaru mismo la orden de no decir nada, o sea, se refería a Subaru como su maestro señalándolo. Dijo que él había dado la orden después de la confusión, cuando Chaula dice que Subaru es su maestro y que él fue el quien le dio la orden que nadie se acercara. Todos estaban confusos. ¿Subaru? ¿Maestro? En un principio estaban calmados y comienzan a analizar la situación. Y así empiezan las preguntas. Todos estaban cautelosos, no respetaban mucho al Chaula de la historia, ¿no? A este sabio de las leyendas, y eran muy precavidos y les tenían bastante respeto. Chaula era bastante amistoso con Subaru, tenía bastante confianza, se bromeaba con él, y eran las típicas bromas, había una compatibilidad. Y eran las típicas bromas que se emparejaba con la personalidad de Subaru. Como les digo, todos hablaban con respeto, eran precavidos y con cuidado. A excepción de Subaru, ya que Chaula era pegajosa con Subaru, tenía bastante confianza con él, y Subaru también se bromeaba con ella y la molestaba. Chaula decía, Subaru es mi maestro. No decía Subaru es mi maestro, sino decía, él es mi maestro, porque obviamente no conocía el nombre de Subaru, solo decía, es mi maestro. Subaru también estaba confuso, ya que las palabras de este sabio, Chaula, que le dijera que era su maestro. Entonces Subaru aprovecha la situación y dice, si yo soy tu maestro, entonces te doy permiso de hablar con los demás. Y así empiezan las preguntas, después de que Subaru le diera el permiso, ya que ella decía que él era su maestro y le había dado órdenes. Entonces Subaru le dio una nueva orden. Y así empiezan las preguntas y respuestas, a lo que Chaula confirma que ella es el sabio Chaula, aunque realmente revela que no es la sabia. Y así los demás dicen, todos se dan cuenta de lo siguiente. El dialecto de Chaula, de este sabio Chaula, era idéntico al de Subaru, era muy similar al de Subaru, lo que hacen sospechar a todos de su identidad. Chaula habla igual que Aldebarán y Subaru, con un vocabulario más moderno, siendo esto un misterio. Chaula explica que su maestro fue el que ayudó a sellar a Satella, pero que por alguna razón decidió darle los créditos a ella, una razón que ella no comprendía. Todos miraban seriamente a Chaula, preguntan, ¿cuál es el nombre de tu maestro? Ella responde, mi maestro se llamaba Flaubert. A lo que todos quedan confundidos. Entonces, ¿por qué rayos Chaula decía que Subaru es su maestro?
si su maestro se llamaba Flugel. Aquí venía esto. Todos le dicen, pero si tu maestro es Flugel, ¿por qué llamas maestro a Subaru? A lo que Chaula responde, no existe otro hombre en este mundo, además de mi maestro, que posea tan fuerte esencia de la bruja. Y así, después de una larga conversación con Chaula, con preguntas sobre la historia que relacionaban a Flugel, donde todos tratan de indagar y preguntar para saber por qué le dieron el crédito a Chaula, diciendo que ella era el sabio cuando en realidad era Flugel. Así llega a la conclusión que en realidad el sabio es Flugel, pero que por alguna razón parece que él no quiso que la historia supiera de sus hazañas. Así la historia tomó a Chaula como si fuese la sabia, cuando en realidad ella no es la sabia, sino es la discípula de Flugel, y también es la guardiana de la torre de Pléyades. Fue Flugel quien le dio la orden de no permitir a nadie que se acercara a la torre. Así Chaula, que es la guardiana y devota a su maestro, cumplió con su deber durante 400 largos años. Aunque todo esto no explicaba por qué Chaula decía que Subaru era su maestro, solo dijo que era por el olor de la bruja. Todos estaban muy confusos, y así seguían hablando de la historia, ¿no? Chaula dice que ella estuvo cuidando la torre en 400 años, más de 400 años, y los demás preguntaron si conoció a Rey Astria, a lo que Chaula dice que sí lo conoció, y que él es una completa basura, un pervertido y desagradable, a lo que todos obtienen menos información útil de lo que pensaron que obtendrían, y estaban un poco confundidos, y así seguían platicando. Al parecer Chaula él tenía como cariño a Meili y se vuelven cercanas. En un principio nuestros héroes comenzaron a dudar si conseguirían algún tipo de información útil para revertir las autoridades de los arzobispos, ya que ahora que sabían que ella solo era una discípula y que era un guardián y no era el verdadero sabio, como que se estaban desanimando. A lo que Chaula comienza a explicar en qué consiste la torre y cuál es el objetivo de esta. Chaula cuenta que la torre de las Pléyades es la gran librería del sabio Flugel, y que tiene varios pisos con diferentes nombres de estrellas. Solo se da cuenta de ese detalle, que tenían nombres de estrellas. Ellos encontraron el piso subterráneo ahora mismo. Y así, el primer piso se llamaba Seleno, el segundo piso se llamaba Alcione, el tercer piso se llamaba Taigeta, el cuarto piso se llamaba Electra, y el quinto piso, Maya. Estas serían las hermanas Pléyades, faltando solamente una. Para poder acceder a dicha biblioteca, que se encuentra en los 3 pisos más altos, debían completar la prueba de cada piso, ¿no? Un poco más tarde, después de escuchar la explicación de Chaula, Subaru se decide superar las pruebas. Van con los demás a intentarlo, y así subían en unas escaleras largas en forma de caracol. Meili estaba siendo cargada por Chaula. Las escaleras eran bastante. Meili le jalaba el pelo de Chaula y jugaba con ella. A lo que Subaru dice que a su comentario sobre su pelo de cola de caballo. A lo que Chaula dice que no es una cola de caballo, sino una cola de escorpión. Ojo con este detalle. Subaru no entendió este comentario y lo ignoró. De camino, Subaru pregunta a Chaula por qué no había un piso cero llamado el piso que se llamara Meredith Tip. Chaula se sorprende de que Subaru supiera esto, ya que este piso se construyó después de que su maestro se fue. Recordemos que el Muertes Locas, Subaru, es un friki de la astronomía y las estrellas y toda la vaina. Y los pisos están basados en las estrellas Pléyades. Subaru se dio cuenta de este detalle, que faltaba un piso de otra estrella. Y tenía razón, le acertó Subaru. A lo que Chaula le responde que Subaru, que aún no está cualificado para superar este otro piso, ¿no? Ya que todavía no posee las demás cualidades necesarias. Dándonos a entender a nosotros los lectores que se refería a los genes de la bruja. Recordemos que no se sabe en realidad qué autoridad tiene Subaru desde el principio de la historia. Hasta el momento sabemos que tiene 2, de Pereza y de Regulus, ¿no? Tal vez Subaru también tiene el de la envidia, el gen de la envidia que comparte con Satela. No lo sabemos, es un misterio. Y así mientras subían, todos tenían mucha cautela con Chaula. Recordemos que era la guardián y que esos rayos eran muy poderosos. Tenían temor de que al ser la guardiana pudiera tomar acciones agresivas contra ellos. Los demás le sugirieron a Subaru que aprovechara la situación, ya que Chaula decía que era su maestro, que así estuviera al tanto de ella, que fuesen amistosa para que esté al tanto de ella y no se convirtiera en su enemigo o estuviera en su contra de ellos. Dijeron que era algo beneficioso para todos. Subaru se enteró de que fue Chaula que trajo el carruaje y el dragón de tierra, que los levantó como si nada. Así que Subaru también estaba cauteloso con Chaula, pero igual le hablaba y se bromeaba con ella con confianza, ¿no? Ya que la forma de bromear y molestar era similar tanto de Subaru y de Chaula. Aunque Chaula era muy pegajoso con Subaru, se apegaba su cuerpo a Subaru,
a lo que Subaru se ponía incómodo y se molestaba. Pero Subaru no tenía más remedio que soportarla, y mientras seguían subiendo, Yuri se aprovecha para preguntar sobre el ataque de Chaula, de este rayo, ¿no? A lo que Chaula responde: es una técnica creada por ella y Flugel, y el nombre de la técnica es Chaula's Nave. Subaru nota que los nombres de sus técnicas están en inglés, y alguna de las frases que decía Chaula a Subaru le llamó la atención, ya que el inglés es un idioma que no existe en ese mundo. Una vez que llegaron al segundo piso de Sione, había un cuarto verde. Este cuarto verde tenía la habilidad de... tenía la cualidad de que curaba, ¿no? Llamada la habitación verde. Allí habitaba un espíritu. Toda la habitación era un espíritu que curaba las heridas de los demás en su interior. En donde Ram decidió quedarse ahí para cuidar de Ren. Pero en esta habitación había un límite para que entrara gente. Chaula menciona que no tiene ninguna información o pista de cómo superar las pruebas. A lo que nuestros héroes suspiraron. Y así llegan al tercer piso. Se encontraron con un espacio totalmente blanco, una especie de monolito flotando entre ellos. Todos ya habían intentado superar esta prueba, pero al parecer estaban confundidos. Después de todo, no tenían ni idea de cómo pasar la prueba. Así que Subaru utiliza su ingenio, ya que le tocaba a él superar, le tocaba su turno para hacer la prueba. Subaru les levanta el ánimo y les dice: la prueba no tiene límites de tiempo, vamos amigos, tampoco da castigo. Les levanta el ánimo a los demás. Sora dice: solo hay que intentarlo una y otra vez. Subaru se acerca y toca el monolito, a lo que el monolito se divide en diferentes tipos de monolito de diferentes tamaños. En ese momento en la sala se escucha la frase: tocad al héroe más brillante de los destruidos por Chaula. Y así comienza la primera prueba. Subaru comienza a analizar la situación. ¿Cuál podría ser la respuesta? Recuerden, Subaru es un friki de las estrellas y todas esas vainas. Subaru comienza a recordar las frases de Chaula, diciéndole que ella odiaba a Rey, lo llamó completa basura. Rey Astre, recuerden que es el primer santo de la espada que ayudó a sellar a Setela. Al principio usa su nombre, pero falla, no funciona. Así comienza a investigar los monolitos de uno en uno con Emilia y Anastasia. Algo que Emilia menciona que había notado que estas pruebas tenía como similitudes a las pruebas de la bruja Equidona, a lo que el espíritu Anastasia da un sobresalto. Recuerden que en realidad no es Anastasia, sino es Equidona, pero el espíritu artificial creado por Equidona, que también se llama Equidona. Recuerden, es otra creación de Equidona, que también se llama Equidona. Es como vendría a ser la hermana de Beatriz prácticamente. Emilia y Anastasia y Subaru conversa, donde después de mucho pensar, Subaru se concentra y está sumergido en sus pensamientos, donde Emilia lo observa con ojos brillantes y le dice a Anastasia que estaba hablando y hablando que haga silencio, ya que Subaru estaba muy concentrado. Subaru se da cuenta de cuál podría ser la respuesta, donde dice que ya lo resolvió y que sabe el nombre. A lo que Emilia dice: ¿Onisan lo resolvió? Subaru dice: parece que ya comprendí la forma de pensar del que hizo estas pruebas. Así que le pide a Beatriz que use Murab. Este hechizo debilita la habilidad, haciendo que salten y se eleven sin caerse. Subaru observa los monolitos, confirmando sus sospechas. Subaru dice que la respuesta es Orión, gritándole a los demás, donde todos quedan confundidos ante esta respuesta. Subaru les explica la historia de Orión y del escorpión, ya que Chaula es una estrella de la ciudad natal de Subaru, que significa aguijón, pero que si tuviera que especificar qué tipo de aguijón sería escorpión, ya que anteriormente cuando Subaru hablaba con Chaula y le miraba su cola de caballo, ella insistió en que su cola de caballo era una cola de escorpión. Así Subaru relacionaba todo, y añadiendo que los monolitos desde arriba se veían como la constelación de Orión, por lo que decide tocar el monolito de Rigel. El nombre de Chaula proviene de la constelación de Dan Scorpi. Este era el escorpión que mató a Orión. Según la leyenda, el héroe Orión fue picado por un escorpión, que había sido enviado para castigarlo debido a su arrogancia. Así es, este héroe fue picado por el escorpión por ser castigado por su arrogancia, y así terminó muriendo. Después de su muerte, este héroe se transformó en una estrella. Entonces el escorpión que mató a Orión también se transformó en una estrella, debido a su acción. Y se dice que incluso ahora en el cielo, Orión vive con miedo al escorpión. Y así Subaru, que observaba, pudo ver que en Orión hay una estrella llamada Rigel, ¿no? En conclusión, para que no se confundan, esta historia y el conocimiento de las estrellas viene del mundo de Subaru. Entonces solamente Subaru, que tenía ese conocimiento, es capaz de resolver al menos esta prueba, ya que ese conocimiento es de su mundo, y como Subaru tiene ese conocimiento, vaya la casualidad, él resuelve esta prueba. Solo Subaru sabría esto, ya que es conocimiento común de su mundo.
Bueno, al menos Subaru sabe todas estas cosas. Una vez que completan las pruebas, la sala comenzó a brillar hasta transformarse en la biblioteca de Taigueta. Mientras que Emilia alababa a Subaru por sus logros, etc. A lo que Subaru dice que el que hizo la prueba debe ser alguien muy perturbador y que esta prueba era injusto para todos los demás, ya que esta prueba solo podría ser resuelto por alguien que tenía el conocimiento de Subaru, pues, ¿no? De su ciudad natal. Recuerde que Subaru no dice otro mundo, sino su ciudad natal. Subaru analizaba la situación y en su mente se decía, estas pruebas son imposibles de resolver tal vez para otras personas que no sean... O sea, Subaru pensaba que tal vez estas pruebas solo serían resueltas por las personas que venían del otro mundo y que era injusto para los demás, ¿no? Una vez en la biblioteca que estaban todos, Chaula mencionó que en esta biblioteca se encontraba conocimiento sin límites y sin restricciones, a lo que Beatriz se emociona por revisar los libros. Acuérdense que ella es una bibliotecaria y que le gustan los libros, a lo que Emilia le dice a los demás, un momento, si Subaru fue el que resolvió las pruebas, tal vez solo él pueda tocar los libros. A lo que Subaru responde, Emilia si fuese así, no tendría sentido que los demás también hayan logrado pasar a este lugar. Poco después, todos comenzaron a revisar qué clase de libros había en este lugar, a lo que se dieron cuenta de un detalle, que los libros tenían de títulos los nombres de personas, cuando de repente, mientras todos los demás estaban buscando libros, así toda la vaina, y se dieron cuenta de los títulos, que era de nombres de personas, Subaru se encontró con el libro de Tifón, de la bruja Tifón. Cuando de repente comenzó a leer el libro, su conciencia se hizo uno con el libro. Existía una mujer, una única mujer. Una mujer tan joven que dudarías en llamarla mujer. Ropa humilde sobre una figura delgada, cabello verde junto con una piel bronceada en el brillo de los días calurosos. Su corazón estaba dominado por una angustia interminable. Justicia y crímenes. El que había dividido el mundo de la mujer en blanco y negro, el bien y el mal, los justos y los pecadores, era el padre de la mujer. El padre de la mujer decapitaba los cuellos de los pecadores y se ganaba la vida entregando castigos apropiados para los que se equivocaban. Su padre era un verdugo. Lo que hizo a la mujer testigo de la muerte allí no fue otra que la voluntad de su padre. El padre intentó transmitir a la mujer el sentido de las cosas sinceramente como el que creía, acerca del bien y el mal del mundo, como un verdugo. La voluntad de su padre era noble, una ideología pura sin lugar a dudas. Sin embargo, teniendo en mente la juventud de la mujer, esto era peligroso, ya que aún era demasiado pronto para aceptar esos ideales. La mujer vio la muerte de muchos con sus propios ojos, olió el olor de la sangre y grabó el castigo lanzado sobre los pecadores en su memoria. El resultado fue que la mujer, antes de poder estudiar en profundidad el valor de la vida y los principios de la vida y la muerte, aprendió los castigos acordes con los pecados. Al comprender las enseñanzas de su padre a través de la interpretación, la mujer deseaba que se aplicaran castigos adecuados a los pecados. Sin embargo, aquello que buscaba la mujer no existía en ningún lugar por más que se esforzaba en buscarlo. El bien y el mal de los asuntos no tenían una respuesta simple, pero la crítica, el pecado y el castigo poseían muchos factores que los determinaban. Sin embargo, la mujer, aunque joven e ignorante del compromiso o la resignación, no se rindió. Ella debe obtener la respuesta. Ella debe encontrar el equilibrio apropiado para el bien y el mal en su corazón. Rompiendo la copa de vino de su padre, la mujer estaba muy asustada por el pecado que había cometido. Preparándose para enfrentar la decapitación, la mujer confesó su propio pecado a su padre. Hablar de tus propios pecados y disculparte por ellos es lo correcto, dijo el padre de la mujer mientras expresaba una sonrisa, perdonando el error de la mujer. Ante la sonrisa de su padre y la sensación de su palma acariciando su cabeza, la joven mujer lo llegó a comprender. Balance el equilibrio para medir el peso del pecado cometido no era otra cosa, sino estar presente en el corazón del pecador. Incluso si nadie es testigo de ello, el corazón del pecador mismo sabe de su pecado. No hay normas para los castigos acordes con los pecados. Sin embargo, la conciencia de los pecados que merecen castigos está dentro de uno mismo.
La mujer lo entendió, se sintió satisfecha y finalmente obtuvo el equilibrio. Ignorando el valor de la vida y el principio de la vida y la muerte de las personas, la joven brindó castigos acordes con los pecados. Los pecados dignos de castigo están metidos dentro de uno mismo. Ella miró a su alrededor. Nadie estaba allí. Ya no había nadie presente aquí, parte de los cuerpos de los pecadores que habían recibido su castigo. Pisoteando a las personas que habían sido destrozadas en pequeños fragmentos y finalmente sobre los fragmentos de su padre, y en aras de cumplir el deseo largamente esperado que le había conferido, la mujer continuó caminando más lejos, buscando pecados dignos del castigo. La bruja del orgullo juzgaba los pecados, pronunciaba los castigos y emitía su juicio sobre los pecadores. Al ver los inicios de la bruja que reconoció, la conciencia de Subaru volvió junto a un terrible dolor. Después de leer el libro de la bruja del orgullo, Subaru se siente dolorido. No solo es leer un libro, cuando Subaru lee el libro, vive las experiencias, entra en el personaje. Ojo, Subaru se sentía dolorido después de leer el libro de la bruja del orgullo. Y confundido, Subaru había sentido su vida de la bruja, sus miedos, deseos, ambiciones, etcétera, etcétera, confundiendo estos recuerdos vividos con la propia personalidad de Subaru, llegando a confundir de quién es realmente, causándole una gran confusión y dolor. Emilia estaba preocupado por Subaru ya que se dio cuenta de él y de su estado, a lo que le quita el libro, aunque Emilia haya cogido el libro, con ella no sucedió nada, solamente con Subaru. En otra parte de la biblioteca estaba Julius, que estaba leyendo un libro con el nombre de un general, pero fue detenido por Anastasia. A lo que Subaru pregunta quién era este personaje, ¿no? Y Julius comienza a explicar que fue el primer general del Imperio de Wallachia, un soldado contra el que peleó junto con Reinhard y Félix, un enemigo, pero que actualmente estaba muerto, ya que fue Julius quien lo había asesinado. Subaru y Julius comienzan a entrar en contexto sin pretexto sobre esto, ¿no? Sobre el personaje que habían luchado con él alguna vez, a lo que todos se sorprenden cuando Subaru estaba explicando y dijo que acababa de ver a una bruja. Y les comienza a dar información, ¿no? A lo que Anastasia comenzó a teorizar. Dijo que tal vez las personas podían ver o acceder al libro si los habían conocido alguna vez, o que la habían conocido personalmente, y que tal vez solo se limita a las personas fallecidas. A lo que Anastasia señala que la biblioteca Taygeta es la biblioteca de las personas fallecidas. A lo que después de esto, después de intercambio de información, todos los demás comienzan a buscar más libros, a lo que Subaru en ese momento, después de que todos estaban buscando también, encuentra otro libro, un libro de una persona que sí había conocido, o al menos que alguna vez conoció, y entonces lo abre y lo comienza a leer, y la conciencia de Subaru se hizo una con el libro. Había una mujer, y estaba sola. Era sensible al dolor, siempre estaba llorando, siempre era muy emocional. La única razón de su dolor era que no podía perdonar su propia falta de fuerza. A su alrededor siempre había un mundo lleno de conflictos, violencia y guerra. No importaba cuánto suplicara, no importaba cuánto gritara, no importaba cuánto intentara, no importaba cuánto rezara, la pena nunca terminaba. Entonces, ella comenzó a maldecir el destino. Mientras lo maldecía una y otra vez, se dio cuenta. Nada de esto tenía sentido, sin importar cuántas lágrimas derramara, nada cambiaría. Y cuando se dio cuenta, comenzó a desear algo más. Fuerza bruta. Para obtener un poder que le permitiera derrumbarlo todo, que le permitiera abrumar a todos los demás, luchó hasta sus límites y corrió, dirigiéndose hacia el poder que tanto deseaba. Ella no estaba persiguiendo el poder de dañar, ni el poder de tomar vidas. Ella no tenía esas intenciones. Ella persiguió el poder que nadie podía alcanzar, que creía que podía usar para poner fin a la violencia. La mujer que lloraba tanto, quería el poder que hiciera que todos dejaran de llorar. Sabía que si permanecía impotente, nunca podría detener una pelea donde un poder se enfrentaba a otro poder. Su voz permaneció en silencio. Sus deseos no se cumplieron.
Incluso si sus propias penas se mantenían distantes, la tristeza aún nublaba el cielo. ¿Cómo pueden estar bien? ¿Cómo pueden lastimarse unos a otros? ¿Cómo podrían pensar en vivir con esas cicatrices? ¿Cómo? ¿Por qué no podían darse cuenta de que tenían otras formas de vivir? Los niños están llorando. Los ancianos están llorando. Los hombres están llorando. Las mujeres están llorando. Todos están llorando. Entonces, ¿por qué? Para detener exactamente eso, ella solo deseaba poder. Entrenándose, soportó todos los dolores para finalmente obtener un cuerpo revestido de hierro. Finalmente, encontró el final de su camino. El pináculo de la fuerza que nadie más podría alcanzar. De pie en el campo de batalla, ella gritó para detener la pelea. Para abrumar a todos los demás poderes con los suyos, para aplastar todo dolor, destruir toda malicia y detener ante ella la interminable corriente de lágrimas. Con eso en mente ella luchó al máximo. Golpeando a los que blandían sus espadas, pateando a los que arrojaban magia, rompiendo a los que descubrieron sus colmillos, pulverizó a todos y a cualquiera que viniera a buscar la batalla. Pero, cuanto más luchaba la mujer, más fuertes se volvían los espadachines, los magos y los portadores de colmillos, aumentando su número. Como si hubiera entrado en una espiral interminable de violencia. Nadie sabía cómo salvarse a sí mismo sino solo responder a la violencia con violencia. Por eso, nadie sabía una manera de salvarse, aparte de la victoria en la batalla. Al final, la mujer misma, a pesar de saber esto, también respondió con violencia. Crying? I'm not crying! I'm just angry! That's right, it's intense anger! I'm the Witch of Brass and Minerva, but giving my name isn't what's important right now! You just did, though! Bajando su puño que goteaba un líquido carmesí, giró su cara manchada de sangre hacia el cielo y gimió. La lucha no se detendría. Sus esfuerzos, su arduo trabajo, todo había sido en vano. Ni la de los demás ni sus propias lágrimas dejarían de fluir. Finalmente, en el corazón de la mujer que había estado latiendo sin cesar, la desesperación se apoderó de ella. Goteando por sus mejillas, las lágrimas se desbordaron. Las lágrimas que fluían continuamente no eran caídas, sino más bien frías, las lágrimas de alguien impotente, ahogado en la desesperación. Sin embargo, junto a ellos fluyó una emoción diferente y profunda. Tiñendo su corazón de negro, volviéndose su visión roja y su mente blanca, una tempestad despertó en su interior. Con la cara aún húmeda de lágrimas, la mujer se enteró de esa emoción. Cuando llegó a conocer su nombre, sus orígenes, llegó a comprenderlo. No había estado derramando lágrimas de tristeza. Simplemente se había ahogado en la locura de la ira. La gente llamaba a esa emoción furia, no, la llamaban ira. A este mundo que obligó a otros a llorar, a aquellos que se niegan a dejar de pelear, a la injusticia absurda que es el final de la vida. Vengan a mí, prueben mis puños de hierro. En algún momento, se puso de pie, se limpió la suciedad de las rodillas y salió corriendo. Sumergiéndose en la refriega de la batalla aún en curso, golpeó las caras de todos mientras gritaba. Deja de pelear. Mira al cielo. Siente la brisa. Huele las flores. Vive con tus familiares y seres queridos. Por primera vez, la voz de la mujer barrió los disturbios en todo el campo de batalla. Puños que podrían romper la tierra, patadas que podrían hacer rugir los cielos, todo solo para dejar que otros vivan. Las heridas se cerraron, los gritos se silenciaron y las rodillas se doblaron frente a la confusión que se extendía cuando la batalla perdió su significado.
Pronto las voces que lloraron desaparecieron del campo de batalla. La vida volvió a la acostumbrada rutina. Cuando las lágrimas de la gente se detuvieron, sintieron gratitud hacia ella. Alzaron la voz, agitaron las manos y sonrieron. Sin embargo, la mujer de repente ya no estaba allí. Eso fue natural. La mujer todavía tenía cosas que hacer. No tenía ninguna razón para regresar. No había razón para dejar de caminar. Para cumplir su deseo de crear un mundo donde nadie llore, donde no haya conflicto, donde nadie tiene que quitar la vida a otros, ella corrió y siguió corriendo, mientras lanzaba sus puños. Hasta el día en que todos dejen de llorar. Hasta el día en que las cálidas gotas rodando por sus mejillas se detengan. La bruja de la ira, que había declarado la guerra a la tristeza en sí misma, continuó corriendo siempre y para siempre. Subaru vuelve en sí, otra vez atormentado por las experiencias que había compartido, o mejor dicho, por las experiencias que había sentido y había vivido. La conciencia de Subaru regresa. Recordemos que Subaru tiene una gran resistencia mental muy buena, debido a todos los eventos traumáticos, muertes, etcétera, que ha pasado hasta ahora. Es decir, nuestro prota pues tiene una buena resistencia mental. Así que se calma y comienza a reanudar se calma y se tranquiliza. Luego conversa con Emilia sobre las brujas, a lo que Emilia comienza a conversar con Subaru, ¿no? Y entran en contexto sin pretexto. Emilia dice que, bueno, recordemos que Emilia ya conocía a las brujas, al menos a dos. Subaru menciona que esta biblioteca tiene bastantes libros, y que para terminar de leer los libros se necesitaría toda la gente de un país, y que incluso necesitarían días para terminar toda la biblioteca. Luego viene Anastasia y Julius y habla con Emilia, ¿no? Comienzan a conversar sobre la información que tienen hasta ahora. Estaban preocupados sobre las normas, es decir, deben de haber reglas o tabús que no deben incumplirse, ¿no? Entonces estaban preocupados de que tal vez si se incumple uno de ellos, se metan en problemas. Y que tenga que ver tal vez Chaula, ¿no? Y como no encontraron el camino del siguiente piso, le preguntan a Chaula, a lo que Subaru llama a Chaula. A lo que Chaula, al escuchar la voz de su querido maestro, se acerca, comienza a correr y salta hacia Subaru con todas sus fuerzas, a lo que Subaru esquiva. Chaula dice, oh, vamos maestro, el maestro es malo, ya que Subaru había esquivado el cariño fuerte de Chaula. Lo que Subaru dice, vamos, lo hago por la fuerza en la que ibas a chocar conmigo. Anastasia le pregunta a Chaula, dime, Xavier Chaula, ¿nos estás ocultando algún secreto o alguna información que realmente necesitamos saber? A lo que Chaula menciona, bueno, hay unas normas que aún no nos he contado. Y comienza a nombrar las normas y enumerarlas, ¿no? Y lo más raro es que comienza a hacerlo con poses raras, así parecido como lo hacía Subaru. Es coincidencia. A lo que Chaula menciona que el que intente escapar de la torre al último piso, o sea, Chaula comienza a explicar, el que intente escapar de la torre antes de completar las pruebas y toda la cosa, será asesinada por ella. Dice que se convertirá en una máquina de matar, aunque no quiera. Y comienza a decir más normas, que se prohíbe violar las normas de las pruebas, se prohíbe la falta de respeto en la biblioteca, se prohíbe dañar la torre. A lo que ella dice, la quinta norma no hay. Meili se dirigía hacia Chaula como Onesa media desnuda. Chaula no le daba importancia a estos comentarios de Meili. Chaula se dirigía a Beatriz y a Meili como roedor número 1 y número 2, cuando de repente, Subaru, que estaba por ahí, había una mujer que estaba sola. La mujer era oprimida por su familia, su clan, por su raza, por todo aquello que debería haberla amado. Todos la vieron con desdén, todos la excluyeron. Antes de nacer, se pusieron muchas expectativas sobre esa mujer. Por desgracia, su nacimiento la convirtió a una traidora ante ellos. Lo que quedó fue desánimo y desilusión. Lo que se le otorgó en cambio fue solo desprecio y ridículo. Esas eran las únicas posesiones de la mujer. Existía el deseo más querido de su clan. Para traer de vuelta el símbolo de su antigua gloria y prosperidad, la segunda venida de su fundador, a quien llamaron Dios. Todo tipo de artes secretas y todo tipo de atrocidades inhumanas, insondables y una gran cantidad de tabúes cometidos
Todos aquellos frutos fueron otorgados a la mujer antes de nacer. Sin embargo, el nacimiento de esa mujer traicionó su deseo más querido, y el clan abandonó a la mujer con desilusión y desesperación. Miembros del clan, ve a algún lado y vive ahí y muere. Porque ese es castigo por tu pecado. Abandonada por su familia, por su raza, fue liberada en las montañas cuando era niña. Desechada sin ningún medio de supervivencia, la niña no debería sobrevivir. Sin embargo, incluso si carecía de medios de supervivencia, poseía la fuerza para sobrevivir. Era bastante irónico, toda esta tragedia y decepción provino del deseo más querido del clan, los tabúes y las ofensas que habían cometido. Desconociendo las palabras, carente de toda sabiduría, simplemente obedeciendo sus instintos, la mujer sobrevivió para vivir una larga vida en las montañas. Matar bestias, sorber su sangre vital, arrastrarse por la tierra, saborear el agua fangosa. Antes de que pasara mucho tiempo, el bebé se convirtió en una niña. La niña se convirtió en una mujer y se le hizo difícil vivir en las montañas. Al escuchar los rumores de una mujer arrasando las montañas como si fuera una bestia, los hombres se pusieron en su búsqueda, y la mujer fue capturada. La mujer capturada parecía hermosa, así que los hombres se abstuvieron de quitarle la vida, y la mujer se convirtió en su entretenimiento. Mientras se convertía en un despojo de los hombres, gradualmente la conciencia de la mujer dejó de ser el de una bestia y empezó a recuperar la razón humana. Perdió la necesidad de luchar por sobrevivir, y expuesta a los deseos de los hombres, pasaron innumerables días donde lo único que hacía era vivir. Finalmente, la mujer, sobre la cama, empezó a adquirir cosas de manera inconsciente de los hombres. Palabras, sabiduría, formas de vida y emociones. Finalmente, su forma de tratarla se alteró, otorgándole cosas para adornar su cuerpo. La mujer fue tratada como una joya preciosa. Entre esos días, la mujer tuvo pensamientos extraños hacia los hombres. Si eso era algo parecido a gratitud u obligación, la mujer no tenía ninguna pista para llegar a entender eso. Mientras tenía esos pensamientos, la mujer rompió el cuello de todos los hombres que habitaban en la residencia. Fácilmente, en una sola respiración, sin hacerlos sufrir, en un instante, agrupándolos a todos, los envió al olvido. Escapándose de la residencia, avanzando hacia las montañas, sin ninguna duda, la mujer regresó a su ciudad natal. La mujer tuvo pensamientos extraños con respecto a la raza que residía allí. El clan poseía la misma sangre que ella. Esas personas tenían cuerpos increíblemente más grandes que el de ella. Si estos eran sentimientos de odio y deseo de venganza, la mujer no se dio cuenta. Simplemente, sus llantos y gemidos, con aquellas voces que rogaban su perdón, eran bastante emocionantes. Por primera vez, la mujer sonrió desde su corazón. Mujer, desmorónate aquí y muere de forma horrible. Porque ese es tu pecado, ¿lo entiendes? En aras de alcanzar esa felicidad, uno tras otro, la mujer pulverizó el deseo más querido de su raza, sus parientes de sangre, su clan, ella sola. Sencilla y cortésmente, sin dejar a una sola persona, sin perdonar una sola vida, tomándose su tiempo, una por una, con absoluta certeza. En poco tiempo, cuando toda su raza se extinguió, cuando todo terminó, la mujer regresó a la residencia donde había vivido con esos hombres. Aunque había abandonado a la intemperie los cadáveres despedazados de su raza, enterró cortésmente y con mucho cariño a todos los cadáveres de los hombres que habían abusado de ella. Y una vez que se quedó sola en esa residencia, la mujer respiró hondo. Eso fue relajación, tranquilidad. La mujer, por primera vez, experimentó una felicidad total.
Nadie podría molestarla ahora. Pensar y actuar, ambos resultaban inútiles, por lo que ella simplemente se quedaría dormida. La bruja de la pereza continuó complaciéndose en la inactividad eterna, la paz incansable. Más tarde, después de que no recibieron nuestros héroes ninguna pista de cuál era el camino a seguir para ir al siguiente nivel, ya que necesitaban encontrar unas escaleras, pero no recibieron ningún tipo de información de Chaola. Emilia teoriza que tal vez se podrían encontrar las escaleras en otro piso, que tal vez en otra parte del piso de la prueba, así que comienzan a revisar los demás pisos, a lo que encuentran las escaleras al lado de la sala verde. Antes de que el grupo subiera a las escaleras, Zoro se preguntó, ¿acaso las escaleras están haciendo que los demás inconscientemente siempre evitaran buscar en esa zona? Ya que acuérdense que las escaleras estaban por otro lugar. Subiendo las escaleras, poco después, se encontraron otra vez con una sala blanca, similar a la del piso inferior, pero esta vez con una espada en medio de un monolito. Zoro intentó sujetar y sacar la espada, a lo que de repente se escuchó una voz que dijo que era un tonto y que debía obtener su perdón. En ese momento había un hombre con pelo rojo y fornido, y hablaba de una forma rara. Decía usted, se refería a ellos como a Subaru o los personajes como usted, así hablaba de forma rara. Chaola, la cual se encontraba con ellos, se asustó al ver a dicho hombre saltando encima de Subaru y tumbándolo. Se asustó bastante al ver a este personaje. Julius decide ser su contrincante de este personaje, de este pelirrojo, a lo que coge la espada y se dirigió hacia donde estaba el hombre. Al principio Julius intentó hablar con este hombre, ¿no? Pero él dijo, solo hablaré contigo si me vences, ya que él quería resolverlo con palabras. Comienza el duelo y le dice, ¿y tu espada? Y el hombre saca solamente 2 palillos. Y el hombre le da una paliza con solamente 2 jodidos palillos. Julius se molestó porque pensaba que lo estaba subestimando. Y esta pelea era tan desigual. El hombre era muy poderoso y Julius era insignificante a su lado. Y así solamente el hombre luchaba con 2 simples palillos. Julius seguía atacándolo sin cesar, pero él con un palillo en cada mano detenía sus ataques. Al ver esto, Anastasia trató de ayudarlo con magia, pero el hombre fácilmente contrarrestó a la magia con solo un palillo. Después de un rato estaban peleando los 3, la actitud del hombre iba cambiando. Al principio el hombre estaba feliz de pelear con Julius, pero al final se decepcionó, por lo que comenzó a burlarse de Julius, llamándolo fracaso y basura de caballero, hasta el punto que rompió su espada en 2 y dándole un puñetazo, que salió volando Julius hacia el lado de Anastasia. Estaban tirados en el suelo. El hombre buscó otro oponente, Emilia. Emilia decidió enfrentarlo, creando un sinfín de armas de hielo. Lo lanzó hacia el hombre, pero los ataques fueron completamente inútiles. Emilia comenzó a crear más armas y más armas, atacando al enemigo, resultando los ataques inútiles, hasta que en un momento el hombre bajó la guardia, permitiendo al hombre atacarla, pero solamente terminó tocando sus pechos, con los palillos intentando sonrojar a Emilia, pero resultó inútil, ya que Emilia aprovechó el momento para golpear al hombre con un guante de hielo y lanzarlo lejos. El hombre cabreado preguntó por qué ella no se inmutó cuando sus pechos fueron tocados. A pesar de eso, finalmente admitió su derrota ante Emilia, diciendo que fue la única capaz de tocarlo y que la victoria fue para ella, solo para ella. Algo que preocupó a Subaru, solamente para Emilia, el cual desesperadamente empezó a pensar cómo podían ganar los demás, cómo podía ganar el grupo, ¿no? A la respuesta del hombre, Beatriz se queja y le dice que acepte su derrota general, ya que Emilia es parte del grupo, ya que Emilia dijo nuestra victoria, lo que significaba una victoria para el grupo. Sin embargo, el hombre rechazó esto, diciendo que solamente Emilia podía pasar, y que esta era una prueba, y que solo Emilia la había pasado, y que él era el quien decidiría las condiciones de esta prueba. Mei le dice, Onisa, y le dice a los demás también, ¿no?, que mejor deben retirarse por ahora. Lo que el hombre dijo, está bien, pueden retirarse, ya me aburrí, por ahora. Y así, de vuelta al tercer piso, se reúnen con Ran y estaban comiendo y comienzan a discutir, ¿no? Le dan contexto a Ran y comienzan a compartir información y planes, lo que podrían hacer. A lo que en ese momento Beatriz comenta que la puerta de Anastasia ya no puede absorber maná y que esté en una situación parecida a la de Subaru. A lo que Subaru pensó, un momento, ¿acaso Anastasia se puso en una situación peligrosa para ayudar a Julius, que se enfrentaba con ese pelirrojo? Y recordemos que esta Anastasia no es Anastasia, es el espíritu, es Equidona, el espíritu artificial que está en el cuerpo de Anastasia. Subaru intentó no
no pensar mucho en eso y concentrarse en cómo pasar la prueba. A lo que mientras compartía información, Ram mencionó que solamente hay 3 personas al nivel de Reinhardt con el poder y habilidad de la espada. O sea, que solamente habían 3 personas actualmente al nivel de la espada de Reinhardt, comparado Sexilus, Egmund de Wallachia, o Wallachia como se dice, el príncipe enloquecido Busteco y el Jibek de Kararaki, pero que ninguno correspondía con la descripción del hombre que le habían dado. Ya que, o sea, y todavía no sabe quién rayos es este pelirrojo, ¿no? Hasta el momento no sabe. Y como era tan bueno que derrotó a Julius y lo dejó como si nada, estaban suponiéndose de quién podría ser, ya que era una persona muy poderosa. Y era tan poderosa que en la batalla con Julius, ¿no? Julius como que le estaba comparando con Reinhardt, ¿no? Entonces a ese nivel estaban sacando conclusiones y suponiendo. En ese momento Chaula se despierta, ya que acuérdense que se había desmayado prácticamente. Y le preguntan a ella sobre la identidad del pelirrojo. Y Chaula estaba un poco dramático un momento y después de un rato de preguntándole para sacarle información, ella dice, ese pelirrojo es Rey Astrea. Nuestros protagonistas se ponen en contexto con Ran y Anastasia y Julius estaban en la sala verde mientras se curaban. Beatriz menciona que la puerta de Anastasia ya no podía... Aquí empezó mano. De vuelta al tercer piso, el grupo discutió con Ran y comparten la información, ¿no? Le dan contexto y mencionan sobre que se encontraron con un pelirrojo muy fuerte y toda la batalla con Julius. Anastasia y Julius estaban en la sala verde, recuperándose. Beatriz menciona que la puerta de Anastasia ya no puede absorber maná, que esté en una condición igual a la de Subaru. Y después de varias idas y vueltas entre preguntas y respuestas, Chaula dice que sí, que él es Rey Astrea, el mismo que había ayudado en el sello de Satela hace mucho tiempo, el primer santo de la espada, pero que a su vez menciona que él debería estar muerto. Inmediatamente el grupo luego se va hacia la sala verde para idear un plan con Julius, ¿no? Y enfrentar al espadachín. Pero se dan cuenta que Julius no estaba, y Anastasia estaba todavía malherida, que estaba descansando. Pero resulta ser que Julius se había ido a enfrentar al pelirrojo. Así es, amigos, Julius había ido por su cuenta sin decirle a nadie. Se encontraba retando a Rey, pidiendo la revancha en nombre de la caballerosidad, a lo que este respondió que no puede aspirar a ser su compañero de juegos mientras él mantuviera su aburrido título de caballero. Dicha respuesta no le importó a Julius, que con la ayuda de la espada de la prueba, ya que la suya estaba rota, decidió otra vez enfrentarse a este poderoso pelirrojo, algo que resultó ser inútil, haciendo que después de una batalla donde Rey se estaba aburriendo y dándole una paliza a Julius, y lo derrota a Julius fácilmente. Mientras el ataque golpeaba a Julius, Subaru apareció gritando el nombre de Julius, y así distrajo a Rey y Rey comenzó a mirarle a Subaru. Subaru corrió hacia donde estaba Julius, que había sido malherido y que estaba muy golpeado. Subaru coge del brazo a Julius y se lo comienza a llevar bajando por las escaleras. De camino por las escaleras, Julius, que había estado inconsciente, recuperó la conciencia. Comenzó a discutir con Subaru sobre Rey, revelando que fue a Rey que se había enfrentado a Satela en la historia, ¿no? Por lo que el poder de este personaje de Rey debe ser descomunal. A lo que Subaru dijo que él no era Rey, ya que él no había reconocido a Chaula, ¿no? Y Chaula había mencionado que Rey era una basura y que ya se conocían prácticamente, ¿no? A lo que Subaru menciona que se trata de un rey que aún no la ha conocido. Poco después, Julius le pidió a Subaru que lo soltara, ya que él podía caminar solo, haciendo que Subaru asemejara esta pelea, es decir, Subaru vio la similitud que había tenido esta pelea con la que Julius tuvo con él, es decir, en comparaciones de fuerza y poder. Subaru no comparó esta situación con lo que le pasó a Julius, que le dio una paliza a él, y ahora esta vez Rey le había dado una paliza a Julius como si él fuera un novato. Así Subaru comienza a simpatizar con Julius por su derrota. Es por eso que le estaba ayudando y estaba siendo amable con él. Luego llegaron a la sala verde donde Julius comienza a descansar. Obviamente los demás estaban molestos porque Julius había actuado por voluntad propia sin consultar a los demás. Le pidieron a Patracia que vigilara a Julius. Subaru otra vez con los demás se reúne para planificar y buscar una debilidad de este pelirrojo, de Rey. Decidieron preguntarle a Chaula, pero la conversación no llegó a ninguna parte. Chaula, a verlo desesperados a ellos buscando una forma de pasar las pruebas, decidió animarles, diciéndoles que lo tomaran con calma y que hicieran las pruebas lentamente, se tomaran el tiempo de forma más relajada. Así como ella esperó cientos de años a Fludel, por lo que después de una conversación larga, decidieron descansar. Esa noche Subaru se despertó, dándose cuenta de que Anastasia había desaparecido, por lo que decidió buscarla. En su búsqueda,
al fijarse que había un pájaro volando por la torre. ¡Hey! ¡Corte comerciales! Recuerda dar like, comentar, hashtag Re:Zero y suscribirte para más contenido. Se acabaron los cortes comerciales. Oye, despierta. Les habla Emilia, del anime Re:Zero. Recuerden cuidarse mucho. Que tengas un muy buen día. ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático demoníaco.